saludarlos aquí como cada jueves en su programa de conversación de tiempos y palabras. Y para gusto de nosotros estoy con el maestro Mario Velázquez Jaén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Bien aquí, medio unitario por la onda. Medio unitario, muy bien. Y el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Y pues vámonos rápido, maestros, porque el tiempo apremia. Y con un tema importante, mundial, y que seguro genera muchísimas interrogantes. Inacabable también, sí, por supuesto, y es la Organización de las Naciones Unidas y su origen, y también su desarrollo, ¿no? Por supuesto. Sí. Y los habitantes del mundo, ¿cómo la vemos a estas alturas de la vida? Efectivamente, la Organización de las Naciones Unidas es un organismo que nace con la participación de pocas naciones en un principio, pero como una necesidad mundial de buscar a alguien que rigiera, coordinara las acciones mundiales en términos de paz, de desarrollo, de evitar conflictos graves, desgastantes, y bueno, y además de dar origen también a una serie de medidas tendentes a mejorar las condiciones de vida del planeta como tal y de la gente que lo puebla. Ese fue el origen. Surge con unas cuantas naciones en un principio después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Primera había surgido la Sociedad de las Naciones. Es el más cercano antecedente, sí. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y entonces Roosevelt en el 42 acuña el término de las Naciones Unidas, y en el 45, al término de la Segunda Guerra, después de casi 6 años de cruenta guerra que costó muchos millones de vidas, además de millones de dólares, no porque sean más importantes que las vidas, pero que sí eran necesarios para reconstruir los países afectados. Simplemente Rusia, ¿cuántos pierde? 10 millones de... Más o menos, sí, pero que sí fue bastante, fueron millones y muchos. Rusia la conoce como la Guerra Madre. Sí, de hecho, sí, tiempo terriblemente gastada, porque Rusia apenas empezaba a consolidarse. Y según los datos, incluso de todos los contendientes en esa guerra, si no me equivoco, Rusia fue el que le tocó muchos más millones y millones que cualquier otro país. Efectivamente. Entonces, la crisis de la Segunda Guerra, al término, hace que se coordinen los aliados que habían metido la paz y que digan, vamos a construir una sociedad de naciones, las Naciones Unidas, y vamos a darle características, nada más para cerrar esta parte. Surge la ONU con 4, a últimas fechas 4 objetivos: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos, y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos. Y luego ya vamos a ver cómo se desdobla en una cantidad inmensa, casi diría yo que burocráticamente muy extensa, de organismos para llevar a cabo sus objetivos. Maestro Mario. Pues es que el tema es extensísimo realmente. Aparentemente, hablar de las Naciones Unidas es hablar solamente de un organismo que, pues desde el sentido común de lo que vivimos a diario, solamente se encarga de mantener un clima de armonía, de paz y cuidar algunos otros aspectos que conocemos muy superficialmente, como es la cuestión de la salud, pero sin embargo tiene organismos en prácticamente todos los terrenos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, tienes
en el terreno de la educación a través de la UNESCO, en el terreno de las telecomunicaciones a través de la ITU, en el terreno del trabajo a través de la Organización Internacional del Trabajo, en el terreno de la salud a través de tanto la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana de la Salud. Tienes un organismo que yo creo que se va a poner muy en boga en estos años, que es ¿cómo se llama esto? La cuestión de la justicia panamericana, la Corte Panamericana, la Corte Interamericana. Internacional, ¿no? Sí. Y la Corte Internacional. La Corte Internacional. Donde se encuentra en La Haya, que ve precisamente todos los asuntos de lesa humanidad y todo esto, ¿no? En que adquirió una relevancia muy importante al término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ves temas como, por ejemplo, la cuestión de la racionalización o del uso armónico del espacio aéreo, de los satélites, por ejemplo, también se ve el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, la cuestión de la FAO, el Fondo Monetario Internacional, Sí, claro. Sí, la cuestión del UNWATO, que es para la cuestión del turismo, para que el turismo tenga no solamente puntos comunes, sino que exista una reglamentación para el desarrollo del turismo a nivel mundial. Y paralelamente a esto, bueno, pues tienes los temas como, por ejemplo, lo de Memoria del Mundo, ¿no? Y también abarca también lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sí, me llama la atención. Que es un tema muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes escribir un libro y quererlo publicar en otro país, entonces deben de haber cosas que son comunes. Y si tú retomas, por ejemplo, algún autor de un libro, de algún autor en algún otro punto del planeta, sí, que vaya bien referenciado y que no exista ese pirateo entre autores, temas o libros, incluso obras entre ellos, ¿no? Y las obras de arte también. El mundo audiovisual también está visto y se reglamenta a través de todas estas organizaciones. En cuestiones de cine también hay una gran cantidad de temas en los que se abarca. Entonces, pues el tema de las Naciones Unidas es extremada y terriblemente amplio, ¿no? Al grado extremo que yo diría, bueno, abarca todo o abarca tanto que quizás se han descuidado algunas cosas fundamentales o no se han tenido el cuidado, y que no es un fenómeno que suceda solamente en este momento en la ONU, ¿no? Que lo sufrió el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, cuando viene la cuestión de al final de la Primera Guerra Mundial, se forma este Congreso para poder fortalecer las relaciones entre algunos países nacionalistas, otros con la cuestión del reinado territorial colonialistas y todo este mundo de posibilidades que las relaciones internacionales se han ido atravesando en el camino y que han ido integrando una serie de cosas, hasta que dicen, bueno, es que ya este Congreso de Viena ya no funcionó, ¿no? Y el origen del Congreso de Viena, pues nos podemos remitir hasta en la época en que viene el gran choque entre protestantes y católicos, en el que después de 30 años de guerra, de la guerra de los 30 años, de los que querían defender el protestantismo y de los que querían defender en una gran cruzada ir contra el protestantismo, entonces se van a buscar soluciones después de 30 años y llegan al final al Tratado de Westfalia, ¿no? Pero el Tratado de Westfalia se alía posteriormente ya con el mundo en la época napoleónica, después de que Napoleón concluye todos sus ansias de conquista y la pérdida del territorio al final, y llegar otra vez a ese Congreso de Viena o a la Convención de Viena para la redefinición de Europa, pues viene lo que es la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza encabezada por aquellos reyes que buscaban que no fuera a ver a surgir otro nuevo líder parecido a Napoleón y que les moviera el tapete y que los hiciera pelear como tuvieron que pelear en contra de Napoleón, ¿no? Entonces todo esto va originando precisamente esa dinámica, pues no solamente yo diría de un lenguaje y una forma de trato cortés, amable, diplomático, fuerte y seguro y trascendente y asertivo, ¿no?
sea, cómo decirle al otro no estoy de acuerdo, pero con una elegancia tal en el cual el francés toma precisamente yo diría como lingua franca para el manejo de la diplomacia. La diplomacia y la cortesía. La diplomacia y la cortesía. Entonces, por ejemplo, encontramos más atrás, por ejemplo, todo lo que es el conjunto de pláticas que tiene la gente de Iturbide, fue el primer emperador de México, con los de España para poder buscar el reconocimiento de la independencia, ¿no? Primero con Iturbide y después viene con... Bueno, otro emperador, Maximiliano. No. Enseguida de Iturbide vino... Y Victoria. Guadalupe Victoria, con las negociaciones, Vicente hasta Guerrero. que logran todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú ojeas este libro, es un libro interesante, pues encuentras que la falta de diplomacia, pues había un conjunto de líneas que se empezaban a cruzar entre un lado y otro, y que surge un personaje dentro de todas las grandes cortes de esos momentos que se denominan los grandes diplomáticos. Y dentro de los grandes diplomáticos se apoyaban ¿en qué? En cuestiones de derecho, en cuestiones del derecho incipiente. Y hablamos que en ese momento, pues, ¿cuál era el derecho incipiente? Pues era Alfonso X el Sabio, Sí. algunos textos del rey Sancho, no recuerdo de qué principado era, y también, bueno, viene todo esto de Francisco de Vitoria, que viene siendo el padre de las relaciones internacionales, porque empiezan a marcar todo lo que es los primeros rasgos del derecho internacional. La importancia de llevarse, bueno, digámoslo de una forma coloquial, de que todo el vecindario se lleve muy bien. Efectivamente. O sea, de que todos se lleven bien, y si no se llevan bien, al menos llegar a una negociación, a un concordato, o tratar pues es que hay de negociaciones que nunca han terminado. sí, claro. Sí. Tratar de que no se termine en golpes, en este caso misiles, guerras, destrucción y muerte. Sobre todo que con la tecnología han evolucionado las confrontaciones bélicas. Oh, sí, sí. Definitivamente. Recordemos que la Primera Guerra Mundial tuvo un carácter casi romántico. Todavía la caballería, los húsares, la pelea cuerpo a cuerpo, como una prueba de gallardía Sí. de los ejércitos. Y de pronto se dan cuenta de que el contrario, básicamente el ejército alemán, estaba preparado con una tecnología de avanzada que los sorprende y casi los vence. Entonces tuvieron que generar un cambio inmediato. Y la segunda, pues ya ni se diga, con mayor razón, la Segunda Guerra ya trae transporte marítimo mucho más evolucionado, los aéreo, y además el desarrollo de la pólvora, el desarrollo de los detonantes, hasta culminar con la bomba atómica. Entonces, ante este riesgo que costó millones de vidas, millones de dólares, destrucción de ciudades enteras, destrucción de campos, freno de la agricultura, de la ganadería, del comercio, tenía que constituirse un organismo que metiera orden y que además tuviera una autoridad, por una parte moral, pero por otra parte una autoridad acordada por los países que la fundan y que van creciendo, porque en un principio fueron sobre todo los países que meten la paz en la Segunda Guerra Mundial, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y después se van sumando otros países hasta llegar actualmente a 191 o 92. Fluctúan los números luego porque algunos protectorados entran como miembros, pero son miembros observadores, miembros no formales. Y esto hace que la Organización de las Naciones Unidas vaya consolidando sus planes. Se establece finalmente en Nueva York. La sede principal está en Nueva York, pero tiene sedes en Ginebra, en La Haya, en Viena. Las principales están en Europa. En Estados Unidos nada más hay 2 o 3. Y hay otra en África, la de Media
medio ambiente. Y los correspondientes delegaciones en los países. Pero México tiene la delegación de la ONU, ¿no? Tienen delegaciones, pero sí, la principal, la fundamental está en Nueva York, el edificio. La de matriz, Naciones ¿podríamos Unidas. decir? Sí, y es además la sede principal donde con frecuencia, año con año, van teniendo reuniones internacionales encabezadas por los jefes de Estado. 195, 194 países en el mundo entero, o al menos que son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Porque cabe señalar que hay algunos que... Palestina, por ejemplo. Corea del Norte. Bueno, es que antes el reconocimiento de las naciones se daba por un acuerdo, pues, de cuates. Estaba la Liga de las Naciones que le decías, pues, Sí. sí entras al globo, pero ¿cuáles son desde los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods claro. empiezan a plantear una serie de políticas y una serie de que, mira, tú para ser debes de tener un Estado de Derecho, debes de tener tu nacionalidad, Economía. debes de tener tu economía, Sí. debes de estar a la mano con tus cuates, no debes tener deudas, Sí, claro. no debes de ser beligerante, no debes de ser mal vecino con los demás, debes de respetar el agua, debes de respetar su espacio, debes de respetar esto, ¿no? Y el otro dice, sí, estoy de acuerdo, entonces te recibimos aquí. Y sobre todo la condición fundamental, debes respetar las disposiciones últimas de la ONU para evitar conflictos bélicos, especialmente Sí. las del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad empieza a establecer una serie de políticas. En prácticamente todos los terrenos se han establecido las políticas de común acuerdo, al menos así se marca en la ONU, de común acuerdo entre todos los países. Por ejemplo, el no uso de las armas químicas, el no uso de armas biológicas, el no uso de armas nucleares en algunas condiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, el no tener ese gran acuerdo que se logró en Tlatelolco, el no uso de energía nuclear o armas nucleares en América Latina, ¿no? Entonces, todos estos acuerdos en educación, por ejemplo, bueno, se dictan una serie de políticas para todos los niveles, es decir, bueno, la política para la educación básica a nivel mundial debe de ser esto y esto y esto y esto, y dentro de las cosas que marca dice, y del Producto Interno Bruto, para que sea un desarrollo adecuado de la economía tendrá que ser tanto por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a la educación básica, tanto por ciento a la educación media, tanto por ciento a la educación superior, ¿no? Y el objetivo de la educación superior del Estado tiene que ser esta, de común acuerdo, y el objetivo de la educación autónoma, de las instituciones de educación superior autónomas, tienen que tener esto y esto y esto, ¿no? Viene, por ejemplo, yo recuerdo aquellos acuerdos de las políticas generales para la educación superior hacia el siglo XXI, que es un documento que tuvimos que haber leído para poder establecer los planes de desarrollo de la misma, no solamente de la universidad, sino de la región centro-sur, en los renglones que nos tocaba a nosotros aterrizar. Por ejemplo, yo pertenecía a lo de televisión y nuevas tecnologías, entonces, alineado con todo este proceso, establecíamos el programa a esto, ¿no? Y lo mismo pasaba en bibliotecas, lo mismo pasaba en lenguas, lo mismo pasaba en la enseñanza de las ciencias, en la formación de profesores, en la proporción de, cuando viene la computación, la proporción de computadoras por alumno, el uso de medios, y viene una serie de estándares a nivel de indicadores a nivel nacional e internacional muy importantes. Por ejemplo, en el caso otro caso que viví fue la cuestión de la televisión. Dices, bueno, ¿por qué la televisión todavía está a la fecha? Dice, porque un DVD que yo compro aquí no lo puedo ver si no tengo un aparato que sea multimodal o uno que sea sección 1, sección 2, sección 3. Bueno, pues todo esto atrás de alguna manera está la 1, ¿no? Y lo mismo en el espacio satelital. En el espacio satelital, la Unión Internacional de Telecomunicaciones marca las normas y marca, por ejemplo, para que tú transmitas, dices, bueno, tu país de tal lugar no puedes invadir el espacio de otro satélite, porque entonces pues estás actuando moralmente mal y hay sanciones que se pueden aplicar a nivel internacional, ¿no? En el caso de la FAO lo mismo,
En el caso de la FAO dice, bueno, si tú tienes una población de tanto, las políticas generales para tener la garantía de una alimentación tendrá que ser que tengas, que seas autosuficiente al menos en tanto de esto, en tanto de esto y en tanto del otro, ¿no? Y viene el tema, cuando viene el tema recurrente del clima, cuando viene el tema recurrente del clima, la contaminación y todo esto, entonces es la gran convención para las políticas del 2030, ¿no? Que decir, hacia el año 1030, con un horizonte del 30, que ahorita ya se modificó, por cierto, tendrá que haber una serie de condiciones, disminución de, por ejemplo, el uso de los hexafluorocarbonos, sí, del sistema de refrigeración, pues viene precisamente de un acuerdo de ONU. Ahora, los años pasados, sí, tuvo bastante chamba, bastante trabajo la organización, pero de la salud, ¿no? Sobre todo en cuestión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Uy, en la OMS hay un conjunto de normas políticas. Sobre todo por pandemia. Pandemias, aparte el SIDA. SIDA también. La erradicación de enfermedades que habían durado. Polio. Y polio, por ejemplo. La poliomielitis. Tuberculosis, tifo, etcétera. Y me refiero al año pasado porque lo que vivimos, ¿no? Y en ese caso de las vacunas, imagínate hasta dónde llega la normatividad que dice, bueno, a ver, cualquier país sí puede desarrollar un producto químico, un producto biológico, pero las normas para que esto sea utilizado en seres humanos tendrá que cumplir con este protocolo que está marcado precisamente por un lado por la OMS y por el otro por la Panamericana. No es porque se me ocurrió. No es porque se me ocurra. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó ahora con lo de la vacuna de COVID, por ejemplo? Sí. Con lo de la vacuna de COVID dice, bueno, el protocolo es pero el protocolo dura 5 años. Entonces dijeron, pues no los podemos echar, tenemos que meterle recursos, hacer inversiones, hacer investigación y pues empezar a trabajar con esto, y todos los procesos de protocolo que duraron muchos años los empezaron a comprimir hasta que cuántos meses antes, pues 2 meses antes del año, cuántos meses después de que apareció la cepa, tuvimos la vacuna en el brazo, ¿no? Sí. Ya no digas en el frasco, en el brazo. En el brazo, sí, claro. Sí. Ahora, lo interesante aquí es reconocer que en sus orígenes la ONU surge como un organismo pacificador. Pero después, a medida que va desarrollándose, y todo esto en el marco de la Guerra Fría también, no hay que desconocer que la ONU crece en medio de la Guerra Fría, es decir, esta guerra silenciosa de espionaje y contraespionaje que se da justamente entre los países que habían impuesto la paz en Europa. La Unión Soviética y USA, y por acá los otros países europeos no socialistas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Para que usted más o menos lo ubique, acuérdese sobre todo de las iniciales películas de James Bond, o sea, el espionaje en las películas iniciales. Se plantea mucho lo que era la Guerra Fría. Sí. Ya las otras fueron una exageración de tecnología, invención y ficción que a veces les quitó cierta veracidad. Pero las iniciales sí, o también todas estas de El Tercer Hombre y este tipo de películas, porque vino una generación muy fuerte de novelistas de temas de espionaje. Claro. Pero entonces, después de esto, la ONU va generando otros campos de acción y pasa de la actitud conciliadora, pacificadora, a la del desarrollo de los pueblos. O sea, lo que plantea es, no puede haber paz en el mundo si hay desigualdades tan marcadas entre visiones holísticas. ¿Perdón? Visiones holísticas. Exactamente, donde además dice, bueno, es que hay países muy poderosos que explotan, y sobre todo a partir de los recursos naturales, a los países débiles, a los países que están en vías de desarrollo, y ese es un eufemismo para decir países que están mal. Y esto, bueno, se empieza a dividir, es cuando surgen estos términos del primer mundo y el tercer mundo. Ni siquiera hubo un segundo mundo, sino primer mundo y tercer mundo. ¿Por qué? Porque era una manera de calificar. En desarrollo, maestro.
Y después, para el eufemismo es en desarrollo. En Recuerdo vías de que desarrollo. Vías. en la Facultad de Economía los amigos en un plan de ironía decían países en vías de subdesarrollo. O sea, era una ironía, porque justamente eso era lo que pasaba. Entonces la ONU, en un momento en que se desarrollan a nivel mundial y con París, Londres, sobre todo estos dos lugares como cabezas de centros impulsores de las ciencias sociales en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, con los grandes pensadores. París capta a estos grandes pensadores. Camus, Albert Camus, Sartre. Sartre, Nikos, que era el sociólogo griego, Poulantzas, Nikos Poulantzas, Lévi-Strauss, pues no sé, todos estos pensadores que revolucionan, y en Londres las escuelas económicas que después influyen en Estados Unidos, viene un cambio de orientación para la planeación del desarrollo del mundo, pero esto no eliminaba las grandes diferencias entre países muy poderosos, que además no perdieron muchos de ellos su actitud expansiva imperialista. Si ya no era para quedarse con el territorio formalmente, sí era para dominarlo. Y aquí yo creo que vale la pena mencionar dos libros que ilustran mucho esta situación en América Latina. Uno es Las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Galeano, Eduardo Galeano. Es una explicación dentro de una orientación de materialismo histórico, pero muy comprensible además de todo lo que fue el avasallamiento de la América Latina a partir de la doctrina Monroe. De América para los americanos, sí, pero para los americanos de América del Norte, no para que América fuera. Y el otro que yo considero que es también otro gran ejemplo de la explicación literaria de la explotación de los países, con la United Fruit y todo esto, 100 años de soledad, que por cierto, estése pendiente, ya mero empieza la serie en Netflix, 16 capítulos. Estoy seguro que va a ser fabulosa porque, entre paréntesis, la reconstrucción o la construcción física de lo que va a ser la escenografía de Macondo es magnífica. Bueno, entonces, volviendo a la ONU de pronto dice, es que no puede haber paz si no hay desarrollo. Y se encuentra con una división mundial donde África está terriblemente mal, el apartheid en Sudáfrica es muy fuerte. Es que no hay desarrollo ahí. No hay desarrollo, y todo África, estas guerras tribales y estas tiranías tribales, Idi Amin, por ejemplo, se fortalecen. Las confrontaciones después de la ocupación, de la reocupación de Israel en la zona del Medio Oriente, y el eterno conflicto con los países árabes islamitas con los que tiene vecindad, los conflictos en Europa, los conflictos interétnicos, interreligiosos, inclusive dentro de países, los afanes de independentismo en algunos lugares como las autonomías españolas, y los conflictos interétnicos que se dan en los países, como en grandes países en desarrollo como Estados Unidos, Francia, con la creciente emigración, sobre todo del norte de África y del oriente, Alemania con emigración muy fuerte de parte de Turquía, ese fenómeno que hoy estamos viviendo en México de una emigración latinoamericana hacia Estados Unidos, se vive muy fuerte. Entonces, la ONU tiene que empezar a generar otra serie de organismos que coadyuven al mundo a solucionar estos fenómenos que son riesgosos para la paz mundial. Por ejemplo, para los inmigrantes genera la ACNUR. No, ¿Perdón? No la conozco. La ACNUR es la Organización de las Naciones Unidas para atención a los refugiados. Y que, bueno, pues tiene que ver con millones de casos al año.
Millones y millones millones. y millones de casos. O ya lo mencionaba Mario, la FAO, para ayudar a los países pobres, cómo incrementarles una producción del sector primario, la agricultura, la ganadería, pues para que hubiera alimentos y alimentos. Es cuando viene, Mario, te acordarás, la famosa Revolución Verde allá por los 70, que mereció el premio Nobel creo que era un estadounidense que aportó esta técnica de multiplicar los cultivos, aunque después el asunto... Sí, todo lo que es la labranza, las formas de labranza, ¿no? La labranza de conservación lo apoya muy fuertemente la FAO, y por otro lado este tema que ahorita está muy en boga del maíz transgénico, pues también está apoyado directamente por la FAO, dentro de la investigación y todo esto, ¿no? Y no solamente es el maíz, mejor ni hablamos de todo lo que se ha hecho transgénico, ¿no? El maíz porque es un alimento, sí, porque es un alimento muy próximo. Pero justamente ha habido estos grandes conflictos de una tecnología que tiende al monocultivo, que agota la tierra, está demostrado, o que recurre a los transgénicos, que definitivamente perjudica a las especies, también está demostrado. Y por otra está la recuperación de las formas tradicionales de cultivo, que eran altamente productivas. Aquí mencionó entre paréntesis el caso del doctor Alfred R. Siemens, un canadiense arqueoecólogo, que hizo un estudio donde demostraba cómo el cultivo prehispánico de las zonas anegadas de Veracruz para abajo, zonas, ¿cómo se le llama cuando están inundadas? Pantanosas, y demostraba cómo el ciclo de cultivo y la combinación de cultivos, no monocultivos, sino cultivos concomitantes, permitía una cosecha mucho mayor y un excedente de la cosecha. Entonces, la discusión está entre los dos puntos, son puntos extremos que están generando, por no ponerse de acuerdo y por esa obsesión de defender el punto de vista, están generando graves problemas. Lo mismo en el caso de la salud que mencionabas, que hay puntos de vista luego perjudiciales en lugar de... Así es. Que no suman esfuerzos, sino confrontan puntos de vista. Y aquí tenemos FAO y también FIDA, Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola. Ambos. Y también no olvidar la UNESCO, bueno, la UNESCO. Que la UNESCO sí. A nosotros nos resulta muy familiar por una razón, sí. Por razones de oficio, por razones de vocación y oficio. Sí. ¿Qué es la UNESCO, Arturo? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sí, bueno, en pocas palabras, educado. Bueno, sí, enfocado ese organismo a la educación. Que está en París. ¿Está en París la UNESCO? Está en París la UNESCO. Ahí ya se hacen las convenciones, las reuniones para todo lo que son los grandes congresos. Yo conocí de lo de la educación superior hacia el siglo XXI. Sin embargo, estas reuniones se hacen sistemáticamente para ir alineando y realineando. Por ejemplo, hubo una segunda o tercera reunión después de esta, en la cual se define ya las políticas de educación superior hacia el siglo XXI para cumplir la Agenda 2030, ¿no? Entonces, se van alineando esto, ¿no? Por cierto, haciendo paréntesis, resulta que un día a este personaje que es Henry Kissinger entra en discusión con un alto ministro de la ONU y queriéndose poner de acuerdo, muy al estilo de Kissinger, le dice, mire, la obligación de ustedes es que la Guerra Fría esté fría y la obligación de mí es que se caliente un poco. Ya, qué grosero, Kissinger. Pero aún así, un estadista, pues, no. No, yo creo que estadista no, más bien es un gran... Bueno, negociador. Yo creo que es estadista en alguna parte, ¿no? Porque además es el que traza las políticas de relaciones internacionales de Estados Unidos con el resto del mundo. Como lo hicieron muy a su manera Richelieu, como lo hizo muy a su manera Fouché, Talleyrand, Richelieu. No tanto Fouché, pero sí Talleyrand y Henry Kissinger. Henry Kissinger En el siglo pasado. Ya no se vayan más atrás porque van a decir que Adán también lo hizo.
Pero recomendado el libro Henry Kissinger, Diplomacia. Tanto ese Ah, ya, como el ya otro, tenemos que acá es Henry Kissinger. Nuevo Orden Mundial, ¿no? Orden Que Mundial. realmente es la historia de la diplomacia desde el punto de vista norteamericano, obviamente, y desde el punto de vista de Kissinger, de la evolución de la diplomacia. Él parte precisamente de la descripción de todo lo que es la cuestión de Westfalia. Bueno, pues, ajá. Lo que comentaba hace un rato, él empieza a narrar ese tipo de la serie de cosas que pasaron a lo largo de la historia, en Europa principalmente, por la cuestión del reconocimiento de las naciones. Ves en toda la lectura la serie de conflictos, intereses, caprichos que hubo, y una parte muy importante en el cual a la diplomacia tradicional se le tiene que sumar una nueva diplomacia, que fue la diplomacia de la Segunda Guerra Mundial. Porque la diplomacia de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo completo desconocimiento por alguna de las partes para decir, ¿sabes qué? Pues lo que tú dices, yo hice un acuerdo contigo, pero ¿qué crees? Ya no. Ya me olvido de él. Me olvido de él. Hoy no me interesa. Dice, nunca te voy a atacar, resulta que a la vuelta de la esquina lo estaba atacando. Sí. Igual de lo que sucedió en el medioevo, igual lo que sucedió después en la época napoleónica. Y lo igual que sucede ahorita con igual Ucrania. de lo que está pasando ahorita en Ucrania. Con Ucrania, sí, ¿Sabes claro. qué? Pues no te preocupes, yo no te voy a invadir, ¿no? Vámonos, sí. ¿Sabes qué? Mira, ya vamos a hacer un O, pacto. o este terrible conflicto que corre el riesgo de incrementarse en Medio Oriente, Uy, sí. donde empezó por una represalia fuerte en la zona palestina y ya se extendió Ya se está- a Líbano, Líbano. a otro país se le escapa. Sí, y está desde haciendo luego más Irán. grande. Irán, Entonces, Líbano y todos ellos, ¿no? El asunto es que el vencido humillado nunca pierde la rabia, el coraje. Y ese Es que ha sido la historia de la humanidad. Y va por la revancha. historia de la humanidad. Siempre va La por historia de la revancha. humanidad es esa. Sí, claro. Siempre que queda, el que queda abajo del zapato, por tarde o temprano Sobre se todo levanta y se porque, convierte porque en no algo. hay un planteamiento de búsqueda de justicia. Porque no hay una justicia, digamos, en una guerra, que el término es raro, Y- una justicia moral, ¿no? Y aunque la ONU intentó hacerlo, ya nadie le ha hecho caso, ni en Ucrania. ¿Le están haciendo caso actualmente? Yo creo que... Bueno, fíjate que hay un diplomático, no diplomático, sino un intérprete de todo este sociólogo, él, no recuerdo ahorita su nombre, que dice, bueno, de acuerdo a lo que tenemos entendido de lo que es una tercera guerra, la tercera guerra ya empezó. Uy. Si ya empezó porque tenemos esto y esto y esto, tenemos intereses, Es cierto, está entonces. polarizado, este mundo está polarizado con en medio está Europa, de Europa no ha levantado el dedo ni ha sido atacada. En el momento que Europa sea lesionada por alguna de estas cuestiones, ya sea en el terreno diplomático, en el terreno ya hubo el intento con el terreno de la electricidad, ¿no? Que cerró el gas natural Rusia para Europa. En invierno. En invierno. Sí, pues, Entonces se esa fue una congelaron. lesión que pudo haber desencadenado un fenómeno muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y fue una inclusive provocación. de Por otro mortandad, lado, porque el gran peso que tiene la OTAN, ¿sí? A donde dice, bueno, la OTAN quiere sumar a los países que están en la frontera de su lado. Pero sin embargo, ¿qué es Ucrania? Ucrania es un centro de cultivo, es un centro petrolero, es un centro que tiene nuclear, es un centro que tiene apertura hacia a los océanos, es un lugar que tiene los mejores climas del mundo en épocas de siembra y todo esto, ¿no? Es el granero de esa parte del mundo. del mundo, ¿no? Del mundo. Entonces todo esto, pues tú dices, bueno, quiere decir que hay un conjunto de intereses como los hay por el petróleo en los países Pero sobre árabes, todo- como los hay ahorita ya nuevamente se surge un nuevo polo de conflicto en una parte de África, a donde han encontrado también una gran cantidad de petróleo en la costa, en una de las costas, creo que es Uganda, alguna cosa así, que da la costa hacia el Atlántico. Encontraron un yacimiento muy importante de petróleo que va a desbalancear completamente, ¿sí?, el precio y el equilibrio económico en relación al petróleo, ¿no? Claro. A donde va a perder importancia inclusive los países árabes. ¿Qué Ahora- están haciendo? Pues los países que están importando, están pendientes de esto, están impulsando a este país para que produzca más
y así llegue menos dinero hacia los países árabes y por lo tanto tengan un mayor control de todo esto, ¿no? Y además, bueno, también otro país que es altamente rico en petróleo es Venezuela, con todo un historial que ha generado crisis y conflictos. ¿Es parte de la ONU Venezuela? Sí, claro. Sí lo es. Claro, O ya le dijeron, no, ya No, adiós. no, sí es parte de la ONU, igual que lo es Cuba, aunque Sí. Estados Unidos le ha bloqueado la participación de Cuba. Buen punto. ¿Eso es posible? O sea, ¿qué acaso no la ONU? Lo que pasa es que quien debe cuando de se establecen los reglamentos de la ONU, gestionar? resulta que algunos países, entre ellos Estados Unidos, tienen derecho al veto. Ahora, O sea, pueden vetar un acuerdo de todos, él puede decir no y no. sobre todo eso ocurre, más que Estados Unidos, ocurre en el Consejo de Seguridad, porque hay países de permanencia definitiva en este Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Brasil. no, Inglaterra, creo que son esos. Ya. Y hay otros miembros que van rotándose. Entre ellos México ha llegado a ser ya 2 o 3 ocasiones Uno de los miembro últimos. temporal del Consejo de Seguridad. Y allí sí, si uno del Consejo de Seguridad de estos 5 dice no a tal cosa, no hay vuelta atrás, no se puede proceder con que uno diga que no. Entonces, son medidas de control. Finalmente dice uno, pero ¿por qué lo dice? Bueno, tanto es así que recordemos que Estados Unidos la presión la ha ejercido desde el punto de vista de la aportación de sus cuotas. La UNESCO, que ahorita está muy debilitada económicamente, lo es porque Estados Unidos tuvo algún conflicto, algo que él dispuso que se hiciera y le dijeron no se puede por A, B, C razones. Estados Unidos dijo, pues entonces yo me salgo de la UNESCO. Y al salirse de la UNESCO retira sus aportaciones, porque la ONU vive a partir de las aportaciones de sus Estados miembros. Entonces se que retira no todos Estados Unidos soportan. y deja No, pues, tambaleando a la UNESCO. No sé si ha regresado, pero no con el énfasis que tuvo hace 15, 20 años. Esto también quiero aquí aprovechar porque el tiempo se nos reduce. Lo cual, ¿qué pasa con la ONU? Que en un último afán de fortalecer su presencia en el panorama mundial, se propone una serie de objetivos para el milenio, pero los propone para el Plan 2030, y entre ellos, con todos sus organismos, que llega un momento en que ya parecen ser absolutamente exagerados, parecen ser, pero pues desde luego que esto ellos lo sabrán, pero en la declaración del milenio del año 2000, después de la cumbre del milenio precisamente, los representantes de 191 países plantearon y confirmaron 8 objetivos. 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Tiene otra serie de programas derivados de este objetivo. 2, lograr la enseñanza primaria universal y fortalecer la educación superior. ¿Sí? 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Que esto además ha respondido más a luchas de países interiormente por lograr estos avances. México creo que ha dado pasos gigantescos en este sentido y eso hay que reconocerlo. Tanto es así que hoy tenemos una presidenta con A, como dice la doctora Sheinbaum, una presidenta y políticas que dirigen organismos y secretarías y dependencias. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil y con ello toda la morbilidad, las enfermedades que en muchos lugares no se han logrado erradicar y algunas se están volviendo, como la poliomielitis, el sarampión, que siguen siendo lacerantes para la sociedad, porque a veces de un país menor vuelan y regresan a un país desarrollado, que ya no está fabricando las vacunas, por ejemplo. Eso es algo grave, ¿no? Que ya no las aplica. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Esto también es interesante a base de programas donde se dice, pues, la atención de la madre para el crecimiento de los hijos es fundamental.
y tiene que ver con toda la disposición de la mujer. Y ahí entra la UNICEF. Su cuerpo, entra la UNICEF, etcétera. El 6, combatir el VIH, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Todavía no menciona el COVID porque esto fue en el 2005, pero dice, y otras enfermedades que tengan estas características de pandemia, como lo fue el COVID, y como por ahí están tocando la puerta a otros riesgos, otras riesgosas enfermedades. 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que este sí es un punto terrible, porque además son precisamente los países desarrollados los que más contaminación producen. Una familia con altos ingresos produce más alteraciones al medio ambiente que 100 familias pobres de un país africano. Y esto está demostrado. Lástima que no nos dé el tiempo para hablar. El agua limpia también. El agua limpia. Sí, todos estos alimentos. Producción y consumo responsable, ciudades y ahorita nosotros sostenibles. tuvimos 2 meses y medio sin agua entubada y nos manejábamos con pipas y todo eso, y puedo decirles que entra uno en la toma de conciencia de lo valioso que es este líquido. Se va el internet y sufrimos, se me olvidó el celular y me angustio. No tengo luz eléctrica, ¿y dónde guardé una vela o una lámpara eléctrica? Adiós, se fue. Pero sin agua la angustia se potencia. Bueno, y el 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Nuevamente, si hay países pobres van a ser conflicto para los países. Finalmente acaban siendo un conflicto fuerte para todo el mundo y desde luego para los países ricos. Entonces, es muy interesante ver esto. Desde luego estamos ya en el 24, estamos tocando las puertas del 2030 y vemos que lamentablemente muchos de estos objetivos planteados para el inicio del milenio pues están muy lastimados. Además de su estructura administrativa central en Nueva York y en sus principales sedes, leo nada más rápidamente las organizaciones, ya mencionaron algunas: la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de la ONU para Agricultura y Alimentación, la UNESCO para la Educación, la Ciencia y la Cultura, museos, etcétera. Tú mencionaste la Memoria del Mundo, que es otro proyectazo. Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, que a veces ha sido sanguinario, terriblemente exigente con los países pobres, los ha dejado más pobres, y ahí está la historia que lo dice. La Organización de Aviación Civil Internacional, el manejo del espacio para la aviación, la Organización Marítima Internacional, los mares. Y también para la organización, para la cuestión de la distribución del espacio para las telecomunicaciones. Para las telecomunicaciones, sí. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se asocia con esto, la Unión Postal Universal, que ha perdido un poco de fuerza, pero no totalmente. La Organización Meteorológica, que es uno de los primeros organismos, por cierto, que se forma, fíjate. Sí, porque mucho antes que existiera la ONU, este organismo ya existía. Y luego ya lo absorbe la ONU. Sí. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un punto que algún día me gustaría que tratáramos, porque ¿hasta dónde es el derecho si finalmente el conocimiento es uno solo y mundial? Pero bueno, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Organización Mundial del Turismo, porque el turismo se potenció como un renglón de desarrollo económico y una posibilidad de conocimiento de la humanidad por la humanidad que viaja. Y ahí entra todo lo que son los espacios patrimonio de la humanidad. Claro. Muchos de los cuales intencionadamente los han ido destruyendo. Que México tiene una gran cantidad de... O robando. Sí, que tiene varios galardones en este sentido, ¿no? Claro. Es que México das 3 pasos, haces con el pie así y encuentras un testimonio histórico, arqueológico, prehispánico. Material o inmaterial. Sí. Ahora, y viene uno de ellos, lo que es el Chantolo. Aquí hay que hacer material, sí, que ya está en proceso. Y el otro, no dejen de visitar en estos días, un fin de semana, un domingo, escápense a conocer o reconocer el Museo
nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México, que ahora por el AIFA, desde aquí de Pachuca, por el AIFA está uno en hora y cuarto, cuanto antes tiene uno que llegar a México y de ahí regresarse a la autopista Querétaro. Hoy en hora y cuarto, tranquilamente, pueden estar allí, se ha arreglado como pueblo agradable, no uso... Mágico. Sí. No, decía que no. ¿Cómo que mágico? Bueno. Se produce de pronto, De México, cambia el clima, México es mágico. surgen flores de papel, Surrealista. un pueblo agradable. Agradable, gentil. Entonces, cordial. vayan y conozcan, es una maravilla. Un detalle, maestros, la Organización de las Naciones Unidas tiene ejército, los cascos azules. Claro, Sí, qué bueno que tiene, lo sí, mencionas. Sí tiene. Bueno, no lo tiene. Lo que pasa es que los miembros del Consejo de Seguridad, dentro de las obligaciones que te da el pertenecer a este consejo, es precisamente aportar con batallones y bertrechos, pero siempre todos con con un enfoque, Con ese color. completamente diferente a uno de unas Ahí fuerzas está. armadas beligerantes. Eso iba a o de comentar. defensa. Ojo, porque igual y no fue adecuado lo que dije, ejército. No, tal vez unas fuerzas Bueno, Sí, es que es ejército, pero no es un Es ejército. armadas. No sé si No, lo sí, es, sí, defensiva, pero más no que es un ofensiva. ejército orientado a provocar Al conflicto No, bélico, inclusive ¿no? han tenido que entrar en ocasiones Como referees. y confrontaciones, pero básicamente es para mantener la paz en algún sí. lugar, sobre todo cuando hay luchas internas o en franjas. Está el ejército de Ahí los está. cascos azules. Y Por eso azul. porque esta es la bandera de la Justamente, ahí está, cascos azules. Que bueno, más que son unas buenas, ¿no? No sé. Sí. Boinas azules. Boinas, bueno, cascos No, sí, son azules. casos azules Sí, también. son cascos azules y bueno. Inclusive México ha participado en Bueno, esto. no entremos en discusión porque va a venir la ONU aquí a ponernos en paz. Nos manda un casco azul aquí entre los tres. Y sí, justamente eso es lo que hace, tratar de que haya cordialidad, Mediar entre las partes. mediar Evitar que se una, acendren los conflictos una negociación. internos de una nación. Y no haya sobre todo en naciones menoscabo, que han tenido problemas. terribles conflictos interétnicos, interreligiosos. Es el caso de Croacia, de la antigua Yugoslavia, Ahorita Ucrania de Ucrania, etcétera. Entonces, y Corea del Norte, que está igual Ya ahí. también están ahorita en Israel. En Israel. En Israel no, Palestina. en Palestina ya están. En Palestina. o Y sea, que es un esfuerzo realmente notable. Participan varios países, se comprometen a disponer parte de sus ejércitos, pero no con carácter bélico y de confrontación, sino de meter orden y paz. Esa es la razón fundamental de De los la ejércitos ONU. de cascos azules de las Naciones Unidas. Y pues para cerrar, una pregunta que siempre igual me han dicho, ¿sirve? Claro que sirve la ONU, es una organización, o las organizaciones, A pesar de todo, que, por supuesto que sirve, siempre va a ser mediadora y va a ser agradecido toda la humanidad de que haya pues estas instituciones que puedan mediar. Y nada más como un detalle curioso, si se hace o no se hace, no lo sabemos, pero se ha llegado a mencionar el nombre de algún mexicano porque ya está por terminar el periodo de Guterres, sí. el portugués que actualmente dirige, es el secretario secretario. de la ONU, Ujú. y se ha llegado a mencionar el nombre de algún mexicano o mexicana como posible Futuro secretario. secretario de las A ver Naciones qué pasa, ojalá en una de esas, si nos da la sorpresa, quizá Pudiera ser. pudiera ser. Esas son los vericuetos de la historia, siempre sorprendente. Maestro Marcial, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues platicar sobre este tema cordial, ameno y de paz. Y acuérdense, vaya a disfrutar las tradiciones de Todos Santos. En nuestro estado es muy rico en ese aspecto. Saboree con medida los riquísimos bocadillos, panes de muerto, frutas de horno, tamales, moles. Y le paro allí. Vaya a los pueblos cordiales y amistosos, Ahora amigables. sí. Amigables. Me gustó esa Sí, situación. el maestro Mario Velázquez Jaén. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Encantado. Nosotros nos vemos el próximo jueves
en De Tiempos y Palabras. No le cambie, se queda con otro programa de sumo interés. Y pues este es JMS. Hasta la próxima.